Encontramos en ese delicado y poderoso pasaje entre el dolor y la esperanza, entre el recuerdo y la construcción, entre la memoria de quienes ya no están y la vida que sigue latiendo con fuerza. En Yomas y Carón recordamos a nuestros caídos, a sus historias, a sus nombres, a sus familias. Y casi sin pausa llega Yom Ha'atzmaut, y con él la vida, la resiliencia y la esperanza. Hoy tenemos el honor y la alegría de contar con la presencia de Eitan Horn. Hace 11 años, Eitu y Diego Charnovich, quien también estaba aquí, acompañaron a nuestros Madrijim de Yahal en su primer Mahane intercontinental en Costa Rica. Fueron un eslabón fundamental en la construcción de nuestra ideología y en la incorporación del Tilboshet que seguimos llevando con orgullo hasta el día de hoy. Eitan es y será siempre un líder comunitario, un educador que nos inspira, parte de nuestra familia de Anora Tzioni y de Yahal. Su historia nos conecta con el presente, nos enfrenta con el dolor que todavía atraviesa nuestro pueblo y al mismo tiempo nos recuerda la fuerza, la dignidad y la esperanza que nos sostienen hoy. Invitamos a Eitan Horn a subir al escenario. Bueno, uno siempre piensa que nace preparado para estos momentos, pero bueno, la vida demuestra que no. Muy emocionado, muy conmovido y muy agradecido por estar acá y que ustedes hayan venido a escuchar mi historia. Espero no quebrarme, que igual eso no va a ocurrir. Soy de llorar mucho. Y bueno, hay niños menores, así que voy a tratar de que sea menos para todos, lo más posible. Si se puede apagar la luz de adelante, por favor. Muchas gracias. גדלתי במשפחה צעירית וחמה, משפחה טובה ומיוחדת. אח הקטן מבין שלושה. שני אחיי הגדולים היו עובדים ותמיד היו שם לעזור, ללוות ולתמוך. בגיל 16 קיבלתי החלטה ששינתה את חיי, לעלות לישראל. בחרתי בכך מתוך ציונות ומתוך רצון לחיות את זהותי היהודית בארץ ישראל. פה מצאתי את מקומי בעשייה חינוכית. בחינוך הבלתי פורמלי וקיבוצי. שימשתי כרכז בתנועות נוער, עבדתי בפנימייה. בהמשך יצאתי לפלוג לשליחות חינוכית קהילתית מטעם הסוכנות היהודית. שם עבדתי עם הקהילה כולה במגוון תפקידים. כל התפקידים האלה שיתפו אותי שאני אדם שמאמין באנשים, שמאמין בטוב שיש באדם, שמאמין שאם באמת מקשיבים, אם מושיטים יד, אם לוקחים אחריות, אפשר לשנות מציאות. והטוב גם חוזר אליך. בכל מקום שהגעתי אליו, היה לי חשוב להביא איתי אהבה וערכים. לעשות זאת עם חוש הומור והרבה אופטימיות. לצד פעילותיי במשפחה תמיד הייתה מרכז חיי, כאח, כדוד ובני. אחי הבכור יאיר התגורר בקיבוץ מילון. הייתי מגיע אליו פעמים רבות. בפעם האחרונה שהכרתי אותו, טוב, כולכם יודעים מה קרה. Unos días antes del sábado lo llamo mi hermano Yair, como lo hacía muy frecuentemente. Digo que voy a visitar el kibutz. Me dice, dale, buenísimo. Después de un par de horas lo cancelo. Me manda un mensaje y me dice, aprovechá que es el último fin de semana que la piscina está abierta en el kibutz. Y digo, bueno, entonces bueno. Llego al kibutz, ya había como un ambiente un poco raro. Yo la realidad que
no soy de creer en esas cosas, y viéndolo de esa manera todos sabemos cómo termina la historia, entonces sí podemos darnos cuenta que realmente había unos indicios, el ambiente estaba bastante raro. Yair estuvo enfermo y no salió de su habitación todo el fin de semana, y yo pospuse ir a la piscina para el sábado. Viernes a la noche, después de que fuimos al pub, que Yair era el encargado del pub y yo siempre lo ayudaba, volvemos a la casa, prendo la televisión, en un canal israelí estatal, el más conocido, Arutz Echad, muestran un festival de canción judía que es en el Kibbutz Ein Gev, que es en la zona donde yo hice aliyá, el Kibbutz Gesher. Entonces yo, burlándome y riéndome de Yair, le digo: ustedes acá en el sur no saben nada, nosotros ahí en el norte luchamos en lo que fue Homou Migdal, y así creamos el Estado de Israel, ustedes solamente les tiran unos misiles por arriba y pobrecitos. Con ese mensaje me voy a dormir. A las pocas horas suena el Sebadón, y Yair viene tranquilo y me dice: venía a la habitación. Yo dormía en el salón, la habitación de Yair es la habitación en el refugio. Entramos, cierro la puerta y yo me pongo a dormir tranquilamente, ¿no? Porque es una realidad que estamos acostumbrados, lamentablemente. Yo en esa época pesaba, bueno, ahora ya no tanto, pero pesaba 64 kilos más, roncaba muy fuerte, y ahí me empieza a despertar, no me dice qué pasa, yo lo miro y le pregunto cuál es el problema. Yo me doy cuenta que suenan bastantes alarmas, pero bueno, yo seguía durmiendo, hasta que en un momento muy seriamente me mira y me dice: no te duermas. Y ahí entiendo que al parecer algo raro está pasando. Él todo el tiempo también miraba el teléfono, hasta que se para, apaga la luz, apaga un ventilador que tiene en la habitación, me dice: agachate y no hables. Ahí entiendo que al parecer está pasando algo diferente, y ahí escucho en primera de Wakbar, Dios es grande, que empiezan los disparos. Y digo: bueno, habrán entrado 5 terroristas, 10 terroristas, va a llegar la Tzabá, va a llegar el ejército, la que está con Enut, los del Kibbutz que tienen algo, y se siguen escuchando los gritos en árabes, y se siguen escuchando los disparos, y de repente se escuchan granadas, y se escucha artillería pesada, y empiezo a escuchar gritos en árabes de mujeres, de niños, pidiendo que nadie nos va a venir a salvar. En ese momento se me apaga el cerebro. Por suerte Yair toma riendas en el asunto, entran a la casa de Yair. Por algún motivo Yair no traba el picaporte de la puerta del cuarto de seguridad. Cuando abren, Yair automáticamente salta, agarra el picaporte, cierra la puerta y empieza a forcejear mientras disparan desde afuera de la casa y desde adentro de la casa. Yo estaba sentado del lado de la puerta. En un momento los tiros me empiezan a pasar por el lado, pero yo ya no reaccionaba, y Yair me pide muy amablemente que me cambie de lugar. Me corro, y en un momento Yair decide dejar de forcejear, dejar de luchar, suelta el picaporte, y cuando entra el terrorista, Yair automáticamente levanta las manos y trata de cubrirme con el cuerpo, logra hacerlo, se lo llevan a Yair, y yo ahí pienso que me quedo sin mi hermano. Me quedo sentado esperando que llegue mi turno.
En ese momento fumaba, no está bien fumar, chicos. Decido que voy a fumar un último cigarrillo, salgo, entiendo que lo que está pasando afuera no es nada normal. No llego a salir de la casa, ya no había puerta y veo todo lo que está aconteciendo afuera. Terroristas del Hamas, ciudadanos de Gaza, mujeres, niños, ancianos, prendiendo fuego todo el Quds, llevándose, robando todo lo que veían y todo lo que estaba a su alcance. Decido volver al cuarto de seguridad, pero como dije, mi cerebro no estaba funcionando, entro y no cierro la puerta. Y en cuestión de minutos, horas, segundos, no sé, entra otro terrorista de Hamas con la cara tapada y muy amablemente me invita a levantarme y a que lo acompañe. Lo primero que hago yo cuando salgo de mi casa es buscar a mi hermano en el piso. No lo encuentro, veo con más claridad todas las imágenes y no entiendo lo que estoy viendo ni lo que estoy viviendo. Y no entiendo por qué mi muerte tarda en llegar, qué tan mal hice, qué tan mal me porté en mi vida para merecer terminar de esa manera. Pasan los minutos y me encuentro en la franja de Gaza. Me meten a un hospital, me revisan. Primero, que es muy importante, me dicen que no me preocupe, que si es por ellos, ellos solamente los secuestraron para poder liberar a sus hermanos ciudadanos inocentes que están en las cárceles de Israel, que ninguno de ellos es terrorista, que no me preocupe, que si es por ellos, cuestión de minutos y yo ya estoy de vuelta en mi casa. A todo eso me preguntan si estoy bien de salud, si me siento bien, y me tocan el cuello y me preguntan si tengo algún chip, porque vieron muchas películas de Hollywood. Les digo que no. Me disfrazan de doctor, nos meten en una ambulancia y la ambulancia nos lleva a una casa. Y yo en el camino empiezo a pensar, ok, tal vez tengo suerte, de verdad acá a pocos minutos nos liberan y por lo menos voy a una casa. Entramos por el portón de la casa, nos bajamos de la ambulancia, de un lado estaba la puerta para una casa muy linda, enfrente otra puerta que podía ser, no sé, una segunda casa de huéspedes. Abren la puerta y están las escaleras para los túneles. En los túneles me recibe un joven de 19 años, 18 años, con un mal inglés. Me pregunta por qué vivo en Palestina. Y en ese momento mi respuesta fue porque puedo. No le gustó mucho su respuesta, mi respuesta, y me empieza a insultar y a decir que porque vivo en Palestina no voy a contar la historia y que le estamos ocupando su país y que Israel no es un país. Acto siguiente me trae un vaso de Coca-Cola y un Kinder Bueno. Pasan un par de horas, por los túneles nos llevan a una casa. El reloj piensa que estoy haciendo ejercicio, pero no paro de mover. Disculpen. Ahí nos recibe un señor de 50 años que obviamente hablaba hebreo. Nos empieza a explicar un poco la situación para tranquilizarnos. Y ahí nos enteramos que no habíamos sido solamente yo y las otras 4 personas israelíes que estábamos secuestrados, sino que 230 secuestrados.
mucho no les creía, pero donde yo estaba había una televisión, un poco veíamos las imágenes. Por un lado, yo hablaba con Sapir, algunos la deben conocer, y le decía, bueno, si somos 235, máximo 2 semanas, estamos todos afuera, pues es una locura. O sea, yo entiendo y lo sigo sosteniendo, y más ahora que me enteré todo lo que pasó el 7 de octubre, no había forma que tan rápido nosotros, Israel, el gobierno como tal, lleguemos a un acuerdo tan rápido. Pero por otro lado, nunca nadie se imaginó que el gobierno de Israel iba a esperar tanto tiempo para firmar un acuerdo y sacar a todos los secuestrados, que en ese momento la mayoría estaban vivos. Cuando entiendo que hay tantos secuestrados, por un lado me pongo contento porque pienso que tal vez Yair corrió la misma suerte o mala suerte, porque en ese momento todavía no sabía cómo iban a ser mis 2 años. Tal vez él está vivo y secuestrado. Aunque todo el tiempo pensaba y tenía miedo y temía de qué iba a pasar al próximo segundo, porque estuve secuestrado en cautiverio en manos de un grupo terrorista no de seres humanos, que en cualquier momento me podría pasar lo peor. La realidad es que yo estaba más preocupado por Yair y por mi familia. Pasan los días, yo creo que habrá sido una semana, y en la casa donde estábamos, en la habitación que estábamos, había una puerta que daba como una mini cocina, que de ahí había un pozo y una puerta, y ahí entrábamos y salíamos a los túneles. Yo dormía enfrente a la puerta, y en un momento viene uno de los terroristas con 4 vasos de té y me dice, pasáselo al grupo que está del otro lado. Yo abro la puerta, lo veo parado Yair. Entiendo rápidamente que él está con soldados, con Hayalim. Yo en ese momento, por suerte para mí, por mala suerte para las mujeres, y Sara Calderón, que en ese momento tenía 16 años, yo estaba con ellas. Entonces recibía un mejor trato. Yair me ve, entiende en qué situación estoy, de solo mirarnos entendemos que no podemos decir que somos hermanos. Uno, porque no sabíamos qué nos iba a pasar en el momento que ellos entienden que somos hermanos y cómo lo podían utilizar. 2, porque entendimos que yo estoy en mejores condiciones que él, y aunque uno siempre quiere ayudar al hermano, mi hermano también me quería ayudar a mí y se sacrificó para que yo estuviera. Pero no tardan en pasar los días y obviamente se enteran que somos hermanos, filman un video que no salió a la luz, un reencuentro, lo traen a Yair 2 días que esté con nosotros, se lo llevan y lo traían un par de veces a que me visite. A todo esto, desde el minuto 1, empieza la violencia mental que sufrí durante los 2 años. Al principio nos contaron que había movilizaciones tanto en Israel como en las comunidades fuera de Israel pidiendo por los secuestrados, y me decían que mi cartel no lo ven por ningún lado. 1 vez, 2 veces, entre el tercero, entre el cuarto, entra un jefe de alto cargo, de alto mando, me dice lo mismo, y yo les empiezo a creer. Aunque nos filmaron y escribimos listas y están los nombres y todo, pero
todo el tiempo, y en estos 2 años, como los que me cuidaban o se encargaban de mí, fueron las mismas personas que el 7 de octubre hicieron lo que hicieron, entonces uno nunca les cree 100% porque no sabe si están hablando de verdad, si están mintiendo o si hay algún interés escondido dentro de la información o la no información que nos pasaba. A todo esto después me decían que como yo soy muy bueno me van a dejar en casa y me van a casar con una palestina y que todos van a salir y que yo me quedo, que no me preocupe, que van a hablar con Sinuar, que me van a conseguir trabajo. Y yo rápidamente entiendo que para recibir un poco mejor trato, tanto para mí como para mis amigos, compañeros, compañeras que estamos juntos, me conviene de alguna manera tratar o de caerle bien o de llegarles al corazón si es que tienen corazón. Y para el que me conoce de antes sabe que ser un payaso y divertido no me cuesta, lo sé hacer con naturalidad desde muy pequeño y entiendo que es lo mejor para todos jugar ese papel. Cuando se hace el primer acuerdo y liberan a los niños y a las mujeres, gracias a eso consigo que lo traigan a Yair y lo unan conmigo. En ese momento fue un momento de mucha felicidad y tranquilidad por un lado. Por otro lado empieza un temor mucho más grande de que ahora corremos el mismo riesgo los dos. Y si por algún motivo algo sale mal, ya sea del ejército tratando de rescatarnos o de hacer lo que hacían, que nos podía poner un misil en la habitación que estábamos y ni Yair ni yo salíamos y mi familia se quedaba sin nosotros dos. Entonces, por un lado, yo pensaba que prefería no estar con él para que no corramos la misma suerte o la misma mala suerte. Por otro lado, en gran parte del momento de estos 2 años, no 2 años porque Yair tuvo la suerte, o la mala suerte que se liberó antes que yo, fue un gran apoyo, pero por otro lado tenía que preocuparme por mi hermano mayor y él preocuparse por mí, una preocupación más. Cuando se termina el cese al fuego que fueron 10 días, si no me equivoco, llega el encargado del lugar, se sienta, me trae una botella de jugo, la pone arriba de la mesa y me dice, ahora empieza el juego. Y se fueron las mujeres, se fueron los niños, que tengan mucha suerte. Y ahí entiendo que no 2 semanas, no 2 meses, yo todo el tiempo en mi cabeza igual me mentía y decía que de acá a poco se iba a terminar, porque cómo puede ser el gobierno de Israel no nos quiera traer a casa y que con el correr de los días y de lo que nos contaban y nosotros escuchábamos lamentablemente lo que pasaba arriba, entendemos que bueno, como que entendieron un poco el mensaje, nadie nos iba a querer secuestrar, ya entendieron. O libérennos, saquen a todos y después hagan lo que tengan que hacer. Una de las dos. Pasan los días, se empieza a sentir mucho más la guerra en la zona que yo estaba. De la poca comida que ya comíamos, pasamos a comer medio pampita
con un poco de queso untable o de hummus cada 24 horas. Pasamos a tomar medio litro de agua cada 24 horas. Después de 4 días pasamos de tomar medio litro de agua a tomar 300 mililitros de agua cada 24 horas. Y tuvimos días que comimos 3 o 4 dátiles cada 24 horas. Ahí nos ponen en un túnel mismo, con el techo bastante bajo, sin luz, sin nada. A lo largo de estos 2 años estuve en lugares que parecía un hotel 5 estrellas, no eran para nosotros, eran para los grandes líderes del Hamas, y estuve durmiendo con ratas, cucarachas, sin luz, y en el medio todo lo que se imagina. En los túneles hay internet, hay televisión, hay agua caliente, hay cocinas, hay heladeras, refrigeradores. Todo lo que ustedes tienen en sus casas, ellos también lo tienen, obviamente no es para el uso nuestro. Y llega, para mí, tal vez uno de los momentos más difíciles de estos 2 años, que nos trasladan de lugar después de aproximadamente 2 meses de comer medio campita por día, y a veces también nos daban un dátil o una cucharada de mermelada para levantarnos el azúcar, y 300 mililitros de agua por día. Estábamos sin energías, también sin esperanza. Nos dicen levántense, empezamos a caminar con la esperanza de ir tal vez a un lugar mejor. Entendemos que la realidad, aparte que ellos, si tenían comida, nosotros recibíamos menos, pero en ese momento también veíamos cómo los mismos terroristas comían y tampoco había comida para ellos. Porque el ejército lanzaba estaba arriba donde estábamos nosotros, habían cortado todas las entradas, no entraba agua, no entraba comida, y varias veces nos cambiaron dentro del lugar porque en esa época, todavía fue en los primeros 2 o 3 meses, el ejército intentaba de seguir rescatando secuestrados. Ahí es la primera vez que, antes de levantarnos y movernos, muy amablemente nos apuntan con sus ametralladoras y estaban esperando que trate del ejército de rescatarnos, y obviamente no nos iban a rescatar, porque nos iban a matar los terroristas. Pero bueno, al final no, nos levantan y empezamos a caminar 12 horas desde Khan Younis, que es el centro-sur, hasta Rafah, que es el sur-sur de Gaza, por los túneles, sin comida, sin agua, sin energías, sin saber a dónde íbamos. Los túneles muy angostos, y durante las 12 horas había trayectos que el techo era medio metro de altura y teníamos que ir gateando. El deporte nunca fue mi fuerte, en ese momento que no tenía fuerza, no tenía energías, a los pocos minutos ya me empezó a doler todo el cuerpo. No podía seguir caminando. Y me quedo en el lugar, me siento y le digo al terrorista que yo iba último y un terrorista atrás nuestro, mío, cerrado el grupo. Y me senté y le dije, me quedo acá. Mientras se escuchaban los tanques y los bombardeos del ejército israelí, y los terroristas estaban muy nerviosos que nos tenían que sacar rápido de
quédate, yo digo, no, hasta aquí llegué, gracias por todo, yo no sigo. Y en ese momento Yair escucha qué era lo que está pasando, trata de convencerme, yo le digo, Yair, sigan ustedes, yo no puedo más, ¿para qué? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así? Y obviamente que Yair, aunque él estaba tal vez en peores condiciones físicas que yo, me empieza a arrastrar el brazo, saqué de mi que en ese momento estaba con un yeso en la pierna izquierda o derecha y con 2 balas atravesadas en el hombro. También lo ayuda a ir a arrastrarme. David Cunio durante todo el trayecto me empujaba de atrás. Y en ese momento estábamos con Ofer Calderón, que todo el tiempo intentaba animarme anímicamente. Ninguno de los 4 dejó que en ese momento yo me hundiera y levante los brazos. No sé cómo después de 12 horas por esos túneles llegamos al nuevo lugar. Ahí nos recibieron con bastante comida y mucho agua. Habían 2 personas que hablaban perfecto hebreo. Pensamos que de verdad habíamos llegado a un lugar increíble. De hecho no escuchábamos nada de la guerra, ningún ruido, y había un montón de comida. Y las personas que nos recibieron nos empezaron a contar las noticias y nos decían que al parecer de acá a poco se firma y se termina la guerra. Y en cuestión de pocos días ese show se termina y te empiezan a bajar la comida, te empiezan a dar menos agua, te empiezan a tratar peor. Pero a todo esto, yo sigo con mi personaje, que entendí que es lo mejor para el grupo y para mí, de ser una persona, 1, que la quiera, y 2, ser el gordo, tontito y divertido que se puede reír de él. Pero por otro lado, cuando yo les pedía algo específico, si era un poco más de comida o un poco más de agua, la recibíamos. O cuando el ambiente se ponía un poco pesado, por decirlo de alguna manera, con algún terrorista y alguno de mis compañeros, yo utilizaba el humor para poder frenar ese momento y volver a estar tranquilos, pero podía estar tranquilo en ese infierno. En ese nuevo lugar estuvimos, no recuerdo, pero creo que 2 meses aproximadamente. Volvemos a hacer una caminata larga, que fue menos complicada que la de 12 horas, que también en el camino no fue fácil para mí, me tuvieron que ayudar, pero no fue tan terrible como la de las 12 horas. Y de ese último lugar que llegamos, yo estuve ahí el último año y medio, sin salir de esa habitación, durante 1 año y medio. Y es ahí donde es el famoso video de mi despedida con Yair, que si no lo veo, por favor.
שאח שלי יוצא מחר, אבל זה לא הגיוני בשום צורה, שמפרידים בין משפחות, תוציאו את כולם, ואל תפרידו יותר משפחות, אל תהרסו יותר את החיים של כולנו. אין לאימא, אין לאבא, אין לכולם, להמשיך בהקלות, שלא יעשו ושהממשלה הזאת תחתום כל על שלב השני ושיוצאים את כולם הביתה. תעשה הכל. אתם יכולים לי כרגע להשאיר את אחי הקטן פה. תמות, תמות, אני לא יודע איך אני מדבר נמוך עכשיו. אח שלי יוצא וניצל ואני נשאר פה ואני לא צריך לשמוע שאתם לא רוצים להמשיך לשלב 2. השתגעתם. אח שלי יוצא ואני נשאר פה וכל האנשים שנשארים פה מעל שנה וחצי. מה עשיתם שנה וחצי? כמה אנשים אתם רוצים לעלות? זה כבר לא משנה אם זה יהודי, אם זה מוסלמי, פלסטיני, ישראלי, בואו נעלו את כולם. תחתמו על שלב 2, שלב 3, די עם המלחמה, די עם המוות, די להרוס חיים של אנשים, די, די, די. נכון, לפעמים אני אוכל, לפעמים אני שותה, אני בסדר, אני לא בסדר, פה אני לא בסדר. חבל שומרים עליי, אבל די, תוציאו אותי, תוציאו את כולנו, אני לא יכול להישאר. זהו, חלאס, די, נתניהו, תחתום. אם יש לך טיפה לב, תחתום היום תחתום. Anteriormente ese video sigue la violencia, tortura mental. Nos cuentan que Netanyahu acepta firmar, pero que salen solamente X cantidad de personas y que del grupo que estábamos nosotros 5 solamente salen 2. Nos dan a entender que nosotros podemos elegir quiénes son los 2 que salen, que nos hacen elegir quiénes son los 2 que nosotros creemos que tienen que liberarse y salvarse. En ese momento pasa algo que es una de las cosas que me ayudaron a sobrevivir y poder soportar lo que son estos 2 años, que a pesar del infierno que vivimos y a pesar del maltrato físico-mental, la violencia sexual y física que vivimos durante 2 años, por lo menos en los grupos que yo estuve, siempre mantuvimos la humanidad, no sé cómo decirlo, entre nosotros. Jamás nos hicimos algo malo, jamás nos robamos comida, jamás hicimos algo que pueda perjudicar al otro. De hecho, todo lo contrario. Nos cuidamos unos a los otros. Y este es uno de los momentos que muestran eso, que marcan eso, porque ninguno de los 5 dijo su nombre en las 2 personas que debían salir. En ese momento después nos hacen, pasan 2 días, que ellos ya sabían obviamente quiénes eran los 2 nombres, pero nos tienen un par de días con esa incertidumbre para que entre nosotros crear problemas y otra vez seguir haciéndonos daño mental pensando quiénes son los 2 que van a salir y por qué. Después de 2 o 3 días entran con las cámaras y ahí es cuando nos cuentan que Yair y Sagit se liberan
y se salvan. Y a pesar que tal vez para muchos puede ser un día terrible porque yo no salía y en ese momento no sabía si iba a sobrevivir y poder contar mi historia, fue el día más feliz en esos 2 años porque mi hermano Yair se salva. Cuando me despido, la segunda vez en estos 2 años que me despido pensando que no lo voy a volver a ver nunca más, porque me olvidé de contar, cuando se lo llevan del cuarto de seguridad y él me cubre con el cuerpo, él se despide de mí, yo no le pude decir nada, pero con la mirada lo despedí. Y le pido que le diga a mi familia que pase lo que pase conmigo, que ellos sigan viviendo, que sean felices y que lo hagan por mí. Que yo sé que van a hacer todo lo posible para sacarme de ahí, pero que yo tengo que saber que van a seguir viviendo felices y alegres. Al otro día, a las 5 de la mañana, lo levantan a Yair y a Saguir y rápido los hacen prepararse. Y ahí yo entiendo que la peor parte del secuestro y de estos 2 años para Yair empezaba el día que él se liberaba. Y yo me quedaba ahí. Entonces me despido muy a mi manera, diciéndole que no se preocupe. En ese momento se hablaba que máximo 60 días y se iba a firmar la tercera parte. Todos sabíamos igual que no iba a haber segunda parte. Pero me despido, bueno, nos vemos en 60 días. Anda preparando, anda avisándole a Mos que prenda la parrilla. Y con Saguid de Kelgen, que él no sabía si sus hijas y su mujer estaban bien o no. A pesar de que ellos sabían y a nosotros nos ocultaban todo el tiempo quién de nuestras familias estaban vivos o muertos, sacando en un momento de que yo tuve la suerte o la mala suerte de escuchar a mi papá hablando en la televisión, entonces sabíamos que por lo menos en ese momento mi padre estaba vivo, pero a Saguid no le decían nada, y a David Puño, él sabía que su mujer y sus hijas estaban bien porque fueron secuestradas y estuvieron con él, y vimos cómo fueron liberadas. Saguid no sabía nada, y también yo me despido de Saguid y le digo, no te preocupes, están todas bien. Y Saguid me mira, se ríe y me dice, es increíble que yo salgo y vos sos el que me consuela a mí. Se van a ir y Saguid, me quedo con David Kuhn y Nimrod Cohen, Hayal, soldado, que tuvo la suerte, o la mala suerte, de que fue el único de los 4 soldados de su tanque que quedó con vida. La situación se empieza a poner muy incómoda con los terroristas de Hamas que nos cuidan. La dinámica del grupo entre nosotros empieza a cambiar porque se fueron 2 personas que cada uno tenía un papel muy importante dentro del grupo y un papel muy importante hacia con los terroristas. En ese momento yo me transformo automáticamente en el mayor del grupo, que para el Islam tienen un respeto
bien grande con las personas mayores. Y por lo poco que conté antes, como era mi dinámica y mi personaje con los terroristas, en ese momento también recibo mucho más fuerza y entiendo que las otras dos personas que están conmigo, su fortaleza no era la parte mental y que queda todo en mis manos. Ahora, yo no soy ningún superhéroe, la fuerza de las personas comunes yo vamos a llegar a eso. Y no soy ningún santo, pero una de las cosas que me ayudaron a sobrevivir fue que todo el tiempo me hice cargo de las demás personas y jamás me puse a pensar en cómo estoy yo. Pero otra vez, no porque soy un santo, porque esa fue mi manera de tener la mente ocupada y no entender prácticamente en ningún momento en qué situación me encuentro. Pero ayudando a mis amigos, sin dudas me ayudé a mí mismo. La comida empieza a bajar, el agua se corta, de las pocas veces que nos bañábamos una vez por semana, estuvimos meses sin bañarnos. Y cuando digo bañar no es el baño que se da en sus casas, sino como mucho una botella o 1,5 litros de agua y hacer de cuenta que te enjabonás. Yo personalmente, como vivimos épocas que tomamos 300 mililitros de agua, jamás desperdicié el agua para el higiene personal, sino que también me tomaba ese agua. Agua sucia, agua con sal, agua podrida, agua que seguramente también ellos le hacían cosas para que sea más sabrosa. Venían muchas veces y nos enseñaban sobre el Islam, que tal vez en otra situación a mí realmente me interesa mucho saber sobre otras religiones. En ese momento, en la situación en la que estaba, menos, pero entendía que también era una ayuda porque mientras te hablan de religión están tranquilos. Cuando ellos estaban tranquilos y contentos, nosotros estábamos tranquilos y contentos. Entonces había que hacer todo lo posible sin traicionar mis valores y sin traicionar a mis amigos para mantenerlos a ellos contentos y tranquilos. Todo el tiempo les decía de que yo salía y me iba a convertir y después venían y me daban clases y traían a otros terroristas y yo les hacía todo el show de lo que aprendí sobre el Islam. Pero también de esa manera de repente yo podía decir, tal vez un poco más de agua o una lata más de hummus. Y recibíamos, no siempre. También está el peligro que muchas veces se nos tomen a mal y no solo que no recibamos comida y agua, sino que nos quiten la poca comida y agua que recibíamos en ese momento. Pasan los meses. Todo el tiempo entre nosotros, entre David, Nimrod y yo, de verdad que cuando se podía hablar y cuando teníamos ánimos de hablar, hablábamos mucho, nos manteníamos, nos levantábamos anímicamente, nos apoyábamos, nos ayudábamos, nos mentíamos de lo lindo para que no perdamos la esperanza. La habitación de los terroristas que nos cuidaban estaba cerca de nuestra celda. Nosotros estábamos en, sí, hay que hacerlo figurativo, primero y principal una celda con barrotes y madera que nos pusieron una cámara, casi que no teníamos contacto con los terroristas, uno para que no nos escuchen, dos para que no nos vuelan porque los judíos olemos mal, por si no lo sabían. La habitación era de 1,90 m de ancho
y de largo, desde acá hasta esta pared. Teníamos un pequeño baño, un pozo en el piso, nos quedó en el piso, y ahí estuve un año y medio sin salir, 5 personas. Después Paco y Yair se van 3 personas y ya estábamos en una suite. La habitación de ellos estaba relativamente cerca, ellos tenían televisión. Cuando se olvidaban y ponían muy fuerte el volumen de las noticias, nosotros ya en esa época algunas palabras y un poco de árabe entendíamos. Y de repente empezamos a escuchar muchísimo la palabra Trump, 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 Netanyahu, 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 cese al fuego, Trump, 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 Estados Unidos, Qatar. Y en las noticias de ellos, en Al Jazeera, también levantaban y ponían partes del noticiero de Israel en hebreo. Y de repente escuchábamos cosas en hebreo que atábamos los hilos y queríamos creer que algo bueno estaba ocurriendo. Muchísimas veces también nos contaban las noticias, pero no eran correctas, y también para torturarnos mentalmente y psicológicamente. Pero también algo en el ambiente entre ellos, y cuando venían y nos trataban a nosotros, por un lado era mejor, por otro lado nos empezaron a tratar mucho peor. Entonces yo ahí entiendo de que al parecer el final realmente se acerca, porque si nos empiezan a tratar peor es porque ya nos están dando el último mensaje, y que cada vez que en las noticias parecía que se iba a terminar, ellos entraban y nos decían 2 cosas. Primero y principal, lean sobre el Islam. La segunda es, vamos a volver, va a haber un 7 de octubre nuevamente, y esta vez no vamos a secuestrar a nadie. Esta vez ninguno de ustedes va a contar la historia. Los últimos días, ese mensaje nos decían todos los días a cada rato. Y un jueves, algo importante, entra una persona que era muchas veces el encargado el director de los videos. Algunos videos, justo el que vieron no, pero muchos de los videos que salieron fueron un poco, nos decían lo que decir, otro poco no, y esa era una persona que hablaba inglés y era parte del equipo de trabajo, el director de los videos. Y esa persona nos maltrataba mentalmente, nos manipulaba mentalmente para que los videos sean de la mejor manera posible y más reales posible. Entra esa persona un día a la habitación, ya con el cargo de encargado del lugar, porque el encargado del lugar donde estábamos nosotros, por error, muere y no vuelve, entonces su cambio es esa persona. Entra un día con galletas y jugo, que galletas no veíamos hace más de un año, que cuando estuve aquí en Madrid y cuando no hablo para la comunidad hay muchas cosas que yo cuento y que hablando con ustedes me parece relevante, pero nosotros en momentos comíamos galletas que decía que era ayuda para niños, o sea, con el sello de la ONU y de la UNMA, y esas galletas las comíamos nosotros, no los pobres niños de Gaza que se están muriendo de hambre. Entra esa persona, se sienta. Vengo a darles la peor noticia de sus vidas. La situación está terrible, al parecer de acá a poco los vamos a tener que ejecutar. ¿Ok? Acto siguiente, vengo a ofrecerles que se conviertan al Islam, porque como ustedes ya saben, el que no es musulmán va al infierno, el que es musulmán va al cielo.
Termina de decir eso, Nimrod estaba sentado al lado mío, David estaba sentado al lado de esa persona. No viene al caso cómo reacciona David, se pueden imaginar. Nimrod también, yo le agarro la pierna y le digo, se terminó. Nos salvamos. Y Nimrod me mira y me dice, sos tonto. No, acordate, se terminó. Pasan 2 días, jueves a la madrugada, 4 de la mañana, uno de los terroristas empieza a golpear la puerta, empieza a gritar mi nombre, yo estaba despierto. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Abre la puerta, me grita, me obliga a levantarme e ir, me dice, Hallas Netanyahu Hatem. Se terminó, Netanyahu firmó. Ok, ya lo escuché 500 veces, gracias, voy a seguir durmiendo. Me mira y me dice, Inta Majnun, estás loco. Trump acaba de decir en la televisión que no le importa lo que Netanyahu quiere, que no le importa lo que Hamas quiere, en 48 horas están todos en sus casas. Yo lo miro, el terrorista se pone a llorar y ahí entiendo que al parecer se terminó de verdad. Esos días nos bajan más aún la comida y nos empiezan a tratar peor. Llegamos a comer una sola vez por día ya hace muchos meses. Una lata de hummus para 3 personas. Eso fue lo que comimos el último tiempo. Y después que nos cuentan esa noticia, 48 horas pasan, nos dicen, hagan checkout, limpien, tiren la basura, prendan fuego todo. Se va. David y Nimrod estaban muy emocionados y contentos y pensando qué planes iban a hacer. Y yo, como también soy una persona un poco del fútbol, hasta que no terminan los 90 minutos, el partido no terminó, más que nada cuando dependemos de un grupo terrorista. Entonces ellos, hasta que no me reciba el primer hayal, no se terminó nada. Cuando me saquen de acá no sé a dónde me sacan ni qué me va a pasar. Entonces, más que contento, yo estaba aquí preocupado, temeroso, con mucho miedo. Nos tapan los ojos, volvemos a caminar por los túneles. Por suerte solamente fueron 2 horas. Llegamos a un lugar, nos piden que estemos en extremadamente silencio, empezamos a escuchar los drones, empezamos a, después de 2 años vuelvo a oler tierra, oxígeno, gente. Nos sacan la franelita, la franela, no sé cómo se dice, que teníamos puestos en los ojos. Vuelvo a ver el sol después de 2 años. Nos sacan la ropa, nos hacen limpiarnos el barro y la suciedad que teníamos, también por haber caminado por los túneles y por no habernos bañado casi 2 años, porque al principio un poco sí me bañé bien. Y ahí entiendo que al parecer sí es real. Nos suben a una 4x4, nos dan vueltas por casa, nos muestran las lindas cosas que les hicimos nosotros, pobrecitos, porque ellos no hicieron nada. Mientras que nos decían, va a volver a ocurrir un 7 de octubre, a ustedes les tenemos aprecio, entonces les avisamos que va a volver a haber un 7 de octubre, por favor no se queden en Israel. Pero si los vamos a tener que matar, los vamos a matar. Y ahí nos llevan a un hangar arriba y nos dan ropa y viene mucha gente que llega a conocer en esos 2 años, había un muy buen ambiente, todos contentos, entendimos que realmente se terminó.
Yo en ese momento le pido al que era el jefe del primer lugar que estuve, que fue la misma gente que nos sacó el último día, si podía traerme shawarma. Me dijo que sí, nos trajo shawarma todos. Porque algo importante que ellos todo el tiempo trataban de que nosotros digamos cuando salgamos, de que ellos son seres humanos, de que todo lo que hicieron es culpa nuestra, pero que así todo nos daban de comer, que así todo nos cuidaban y que así todo nos tenían que mantener vivos. Y algo que nos decían mucho tiempo, y es verdad, que según el Corán, en el momento que estás preso, que sos preso de guerra, ya no te pueden poner un dedo encima, no importa para qué, y que te tienen que tratar como si fueras no su amigo, pero dignamente, y que todo lo que es comida y agua es mitad para ellos, mitad para nosotros, lo cual no era así, pero también nos decían de que como su misión era mantenernos vivos para poder cambiarnos por los presos terroristas que estaban en Israel, que si hacía falta ellos les iban a quitar la comida a sus hijos para dárnoslas a nosotros. Y esa parte es cierta. Porque a ellos no les importan no de su familia, no de sus amigos, no de sus hijos y no de absolutamente nada, sino de solamente aniquilarnos y que no existe el Estado de Israel. Porque aparte, a diferencia del judaísmo que nosotros honramos la vida, ellos honran la muerte y estar con Alá. Nos juntan a los últimos 20, nos dan un pepino y una lata de Pepsi, llamamos a nuestras familias. Un show que no lo vieron porque Netanyahu prohibió, después de lo que pasó en la salida de Yair, que haya... Igual se firmó todo el show, pero no se publicó en Israel las imágenes. Nos suben en la Cruz Roja. Yo todavía sigo con mis dudas porque es la misma Cruz Roja que durante 2 años permitieron que yo haya estado en las condiciones infrahumanas que estuve y con el maltrato físico, mental y sexual que tuve y tuvimos durante 2 años, y más yo que tengo una enfermedad muy peligrosa, que en las condiciones infrahumanas que estuve y sin mi remedio corría el riesgo de muerte 24/7, que nadie sabe cómo no pasó, porque no había higiene donde yo estaba. Me pude contener y no decirles cosas feas, y de la Cruz Roja nos bajamos y ahí nos reciben. Ahí nos reciben los Hayrerim. Y entiendo que los 2 años de tortura que sufrí y todo el esfuerzo que hice para sobrevivir tuvieron sus frutos, y hoy puedo estar acá después de medio año parado frente a ustedes contando mi historia. Que para mí es obligación que todo el mundo sepa lo que viví, lo que pasó, y para mí más aún como persona, como judío.